X y posteriormente conocer cuál es la utilidad total, tal como se los desarrollé en el ejemplo. Si no lo hicieron así, va a haber dificultad en la calidad de la tarea. No obstante, voy a saber apreciar el esfuerzo que lograron hacer, ¿verdad? Lo voy a tomar en cuenta porque en alguna medida pues están trabajando. Hay otros que no intentaron nada y se quedaron sin presentar ningún trabajo. Así que, por favor, tomen nota de esto. Por esa razón lo hice individual, para evitar, ya quiero ir chequeando quiénes son los que efectivamente están trabajando y participando de las tareas. Si eso se sigue reduciendo, pues vamos a quitar las tareas y nos vamos a quedar únicamente con el parcial. No auguro buenos resultados si lo hacemos así. La tarea ayuda mucho porque va ilustrando sobre ello cómo va la dificultad que vamos afrontando. Bien, para este día, ¿qué tenemos ahora? A ver, permítame. Para este día, a ver, sí, aquí estamos. Para este día tenemos esto. Vamos a continuar hoy, 25 de abril del 22, con la teoría del comportamiento del consumidor en la parte cuarta, última de lo que estamos viendo. Los temas a estudiar son la derivación de la curva de demanda del consumidor. También vamos a estudiar cómo es que se maneja esto de los impuestos al consumo y sus efectos en el comportamiento del consumidor. Y la resolución de algunos tipos de problemas de comportamiento del consumidor. Los objetivos a lograr son deducir cómo se deriva la curva de demanda del consumidor final a partir del análisis de la curva de indiferencia. Segundo, entender los efectos que sobre el consumo inducen los impuestos. Ahora está tan de moda eso, ahora con la parte de la exoneración del impuesto al IVA a la gasolina. Tercero, interpretar los efectos cuantitativos que producen los cambios en el ingreso del consumidor y en el precio de los bienes. Y por último, resolver correctamente los problemas de la teoría del consumidor. Esta parte tiene bastantes problemas que hay que resolver, ¿eh? Así que por favor les ruego mucha atención y mucha participación de ustedes preguntando lo que no esté claro. Los medios de disponibilidad siempre es la plataforma Claroline, Zoom y obviamente la presentación de PowerPoint que hemos estado manejando en días anteriores. Ustedes cuentan con el anuncio de esta actividad que se los puse el día de hoy por la mañana. Desde el domingo creo que lo puse. Pero lo he puesto con suficiente anticipación para que puedan verlo y tomar nota de lo que vamos a ver. Además tiene el capítulo 8 de la utilidad y demanda de nuestro libro de microeconomía, ¿verdad? Y además la presentación que les he entregado sobre la teoría del consumidor, que ha sido preparada exclusivamente para ustedes, más los ejemplos, el ejemplo que les he girado para que puedan ilustrar y entender este asunto. Además tienen por ahí a una secuencia didáctica que ya está corriendo. Por favor, no se me vaya a descuidar de eso. La secuencia didáctica sí es grupal. Las tareas van a comenzar a ser individuales a partir de la del sábado pasado. Así vamos a seguir hasta el final. O sea, la 9ª, 10ª, 11ª y 12ª tarea van a ser individuales, ¿verdad? Así que por favor, atentos. Bueno, preguntas. Si hay preguntas, por favor. ¿No? Bien.
Si no hay preguntas, entonces comencemos nuestra clase. Ujú. Aquí estamos. Se puede ver, ¿verdad? Sí, se ve. Ok. Vamos ahora a estudiar un poco la curva de ingreso-consumo y la curva de Engel. Anteriormente habíamos discutido cómo se lograba el equilibrio del consumidor, poniendo enfrente un mapa de indiferencia, de curvas de indiferencia, contra una línea de presupuesto. El choque, digamos, de la línea de presupuesto con la mayor curva de indiferencia que se aleje del origen me da el punto de equilibrio. En el ejemplo que vimos, ocurría justamente en el punto E, en donde se estaría consumiendo 5 unidades de X y 5 unidades de Y, en tanto en cuanto los precios de los bienes son $1 para cada uno y el ingreso disponible, si mal no recuerdo, son $10, ¿verdad? Entonces, esto me marcaba el punto de equilibrio en este caso, en este ejemplo sencillo. Ahora nos abocamos, compañeros, a estudiar este tema, la curva ingreso-consumo. Nosotros ya sabemos que existe un ingreso monetario que dispone el consumidor, ¿verdad? Y ese ingreso monetario del consumidor no permanece constante, sino que a veces cambian, ¿cierto? Porque se le mejora el salario a este consumidor o porque trabaja un poquitito más, horas extras, qué sé yo. Y entonces se hace un acopio de más de ingreso por unidad de tiempo. Entonces, nosotros sabemos que el ingreso monetario de que dispone el consumidor, de hecho, puede variar. Y lo que más varía son los gustos personales de nuestro consumidor. Eso es lo que más varía porque nosotros somos bastante propensos a ser influidos por la publicidad. Los gastos que hacen las empresas en publicidad son fantásticos y el objetivo de esos gastos, del gasto de publicidad que hacen las empresas, es modificar nuestros gustos personales. Entonces, tanto el ingreso cambia, como los gustos y preferencias del consumidor también cambian. Y obviamente también los precios, ¿verdad? Pueden cambiar. Pero en nuestro análisis, que ahora para determinar la curva de ingreso-consumo y la curva de Engel, los precios van a permanecer constantes. ¿Ok? Entonces decimos, si el ingreso monetario del consumidor varía y sus gustos y preferencias y los precios se mantienen constantes, o sea, que nuestro consumidor no es permeable a la propaganda o a la publicidad y los precios se mantienen constantes, entonces es posible que nosotros logremos obtener dos curvas muy importantes para explicarnos la teoría del consumidor. Esas dos curvas son la curva de ingreso-consumo y, por el otro lado, la curva de Engel, ¿verdad? Son dos instrumentos de análisis de la teoría del comportamiento del consumidor que nos ayudan a entender por qué el consumidor se comporta de cierta forma. ¿Qué es la curva de ingreso-consumo? La curva de ingreso-consumo se define matemáticamente como el lugar geométrico. O sea, es ese conjunto de puntos de equilibrio del consumidor que definen este lugar geométrico, que son resultantes de cuando solo varía el ingreso de este. O sea, la curva de ingreso-consumo se define como aquel lugar geométrico que corresponde a los puntos de equilibrio del consumidor cuando solo está variando el ingreso del consumidor. Lo demás no varía. ¿Qué es lo que no varía? Los gustos y preferencias del consumidor y el precio de los bienes. Esos son los supuestos que están detrás de la determinación de la curva de ingreso-consumo. Por el otro lado, la curva de Engel, ¿qué es eso? La curva de Engel lo que nos indica es la cantidad de bienes que un consumidor compraría por unidad de tiempo a diferentes niveles de ingreso. Si usted se fija,
tanto la curva de ingreso-consumo como la curva de Engel guardan una relación muy estrecha. ¿Por qué razón? Porque si varía el ingreso del consumidor y sus gustos y preferencias y los precios no cambian, entonces nuestro consumidor va a tener una serie de puntos de equilibrio sucesivos en la medida en que varía el ingreso. ¿Ok? Eso me va a definir la curva de ingreso-consumo. Pero si yo correlaciono el ingreso, cómo varía el ingreso y cómo varían las cantidades de bienes que va adquiriendo el consumidor al variar en ingreso, entonces lo que defino es la otra curva, que es la curva de Engel. La curva de Engel, entonces, lo que hace es mostrar las combinaciones de ingreso y consumo de un determinado bien. Ingreso y consumo. ¿Ok? Eso de un determinado bien, de un bien nomás. ¿Ok? En cambio, la curva de ingreso-consumo lo que hace es mostrarte los puntos de equilibrio, pero ya nosotros sabemos que en cada punto de equilibrio se están consumiendo dos bienes, bien X y bien Y, al variar el ingreso del consumidor. Entonces, las dos curvas se relacionan, pero hay que tener mucho cuidado para poder distinguirlas correctamente. La mejor manera de entender cómo es que se define la curva ingreso-consumo y la curva de Engel es estudiando un ejemplo. Veamos este ejemplo. Si tomamos un mapa de indiferencia, vale decir un conjunto de curvas de indiferencia, del ejemplo que hemos estado viendo anteriormente, y si los precios de los bienes se siguen considerando que el precio del bien X es $1 y el precio del bien Y también es $1, y que el ingreso monetario de nuestro consumidor va a variar, sube de 6 primero, después a 10, y de 10 a 14. O sea, el ingreso, si ustedes se fijan, va aumentando de 6 a 10 y de 10 a 14. ¿Qué es lo que se mantiene constante? Bueno, el precio de los bienes se va a mantener siempre en 1 y los gustos y preferencias del consumidor también se mantienen constantes. Vale decir, el mapa de indiferencia de nuestro consumidor es exactamente el mismo sin cambio alguno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener una gráfica como esta. Acá mostramos el mapa de indiferencia. El mapa de las curvas de indiferencia se compone de 3 curvas. La curva 1, romano, la curva de indiferencia 2, romano, y la curva de indiferencia 3, romano. ¿Ok? Aquí están las curvas que he mencionado. La curva de indiferencia 1, la 2 y la 3. Las 3 curvas en conjunto forman lo que se llama el mapa de indiferencia. Pues bien, hemos dicho que el ingreso primero y originario va a ser $6, ¿verdad? Cuando el ingreso es $6 y el precio del bien X es 1 y el precio del bien Y es 1, ¿cuánto puedo adquirir del bien X si no compro nada de Y? Pues mire, divide usted $6 que tiene ingreso entre $1 que vale el precio del bien X y entonces usted sabe que va a comprar exactamente 6 unidades del bien X y nada del bien Y. Eso marca este punto, este, 6. Usted compra 6 unidades del bien X y nada del bien Y. Es este punto. ¿Ok? Si por el contrario, los $6 que tiene de ingreso los gasta todo en adquirir el bien Y nada del bien X, entonces como el bien Y vale $1, usted va a adquirir exactamente 6 unidades del bien Y nada del bien X. Entonces, este punto. Entonces, si yo uno el interseco de lo que compro totalmente de X y de lo que compro de Y con $6, entonces tengo esta línea que es la línea de presupuesto 1 romano. Este número 1 es 1 romano. Entonces es la línea de presupuesto o la línea de ecuación presupuestaria de restricción presupuestaria 1. Entonces,
Si yo hago, considero la curva de indiferencia 1 romano con la línea de presupuesto 1, yo sé que la línea de presupuesto va a ser tangente a la curva de indiferencia en el punto F. Este es el punto de equilibrio, ¿verdad?, del consumidor cuando su ingreso es es 6, ¿verdad? Y los precios de los bienes son $1 para X y $1 para Y. Ese punto de equilibrio me está marcando cuánto adquiero de X y cuánto adquiero de Y. Aquí está, miren. El punto F adquiere de X, aquí está, 3. ¿Por qué 3? Porque 3 está entre 2 y 4, ¿no es cierto? Este es el 3. ¿Y cuánto adquiere? ¿Por qué 3? Porque 3 está entre 2 y 4. Acá está el número 3. ¿Ok? Eso es lo que marca el punto F. Ahora bien, hemos dicho en este ejemplo, ¿verdad?, que el ingreso va a subir de 6 a 10. ¿Qué pasa cuando el ingreso aumenta de 6 a 10? Y todo lo demás constante, vale decir, el precio del bien X es 1, el precio del bien Y es 1. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si todo el ingreso lo gastas en X, vas a comprar 10 unidades de X, que está en este punto. Pero si todo lo gastas en el bien Y, entonces vas a adquirir 10 unidades de Y y nada de X. Entonces está en este punto. Uniendo estos dos intersecos, 10 de X con 10 de Y, tenés la línea de presupuesto 2, romano 2, que choca o intersecta tangencialmente a la curva de indiferencia 2 en el punto E. ¿Cuánto adquiere de X y de Y en el punto E? Aquí está, miren. De X adquiere 5, aquí está, se viene para abajo, acá es el punto 5, y de Y también adquiere 5, acá está, 5. Si ahora consideramos que el ingreso aumenta a 14, bueno, estamos mejorando, entonces la línea de presupuesto va a saltar a la derecha y arriba. ¿Por qué? Porque el ingreso está aumentando. De hecho, si tu ingreso es 14 y tú lo gastas en X, vas a adquirir 14 unidades de X y nada de Y. Pero si tú lo gastas en Y, como vale $1 cada unidad de Y, entonces va a gastar tus $14 en Y, pero nada en X. Entonces este es el interseco de Y y este es el interseco de la línea de presupuesto en X. Uniendo estos dos puntos tienes la línea de presupuesto 3, que corresponde a un ingreso disponible de $14. Esta línea de presupuesto choca o toca tangencialmente a la curva de indiferencia 3, romano, en el punto S. ¿Ok? Pero en el punto S, ¿cuál es el equilibrio? Adquiero 7 unidades de X y 7 de Y. ¿Por qué? Porque 7 por 1, que vale cada X, son $7, y 7 por 1, que vale cada unidad de Y, son otros 7. Entonces, $7 que gasto en X, más $7 que gasto en Y, son $14, que es justamente mi presupuesto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una sucesión de puntos de equilibrio. F, E y S. La unión de esos puntos, mediante esta línea, es lo que conforma la curva ingreso-consumo. La curva ingreso-consumo es la línea FES, esta línea recta que viste acá. Por eso dijimos, vea la definición de la curva ingreso-consumo, es el lugar geométrico. O sea, es el conjunto de puntos de equilibrio del consumidor que resulta cuando varía el ingreso de este. Y sí, efectivamente el ingreso estuvo variando de 6 a 10 y después a 14. Esa es la curva ingreso-consumo. ¿Está?
es esta curva. ¿Cómo lo explicamos acá? Como se nota, decimos, la línea de presupuesto del consumidor está representada respectivamente por las líneas 1, 2 y 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Cuando M6, o sea, la línea 1, el consumidor alcanza el equilibrio en F de la curva de indiferencia 1 romano, comprando 3 unidades de X y 3 de Y. Aquí está. 3 de X, 3 de Y. Cuando el ingreso disponible es 10, el consumidor alcanza el equilibrio en E. Aquí está. E. En la curva de indiferencia 2 romano, comprando 5 unidades de X, 5 de Y. Y por igual, si el ingreso aumenta a 14, el consumidor estará en equilibrio en el punto S. Aquí. Compra 7 de X y 7 de Y. Si los puntos de equilibrio del consumidor se unen, se obtiene la curva ingreso-consumo FS. FS. ¿Sí? Esa es la curva ingreso-consumo. Fácil, ¿eh? ¿Sí? Gráficamente está planteado ahí. ¿Cómo es la curva de Engel? La curva de Engel deriva de la curva anterior. Veamos cómo es. Cuando el ingreso era 6, ¿cuánto adquirimos de X? 3. ¿Sí también? Cuando el ingreso disponible es 6, adquirimos de X 3. Veamos la gráfica siguiente. Cuando el ingreso, aquí está M de ingreso, está medido en el eje de Y, y en el eje de X estoy midiendo la cantidad que adquiero de X. Cuando el ingreso disponible es 6, adquiero de X 3. Aquí no se ve el 3, pero usted sabe que 3 está entre 2 y 4, ¿no es cierto? Aquí está. 3. Ok. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando el ingreso aumenta a 10? Bueno. Cuando el ingreso es 10, la cantidad adquirida de X es 5. Entonces, yo adquiero 5 unidades de X cuando tengo 10 de ingreso. Bueno. Veamos entonces. Cuando yo adquiero 5 unidades, aquí 5. 5 está entre 4 y 6, aquí está 5. Yo adquiero 5 unidades, ¿verdad? 5 unidades de X cuando el ingreso es 10. Y por igual, adquiero 7 unidades, porque 7 acá, porque está entre 6 y 8, 7. Cuando el ingreso es 14, que es justamente lo que dijimos aquí al final. Si el ingreso disponible es 14, bueno, entonces yo adquiero de X 7 unidades, que es lo que dice este cuadro. Entonces, tengo 3 puntos. 3, 6, 3 de X con 6 de ingreso, 5 de X con 10 de ingreso y 7 de X cuando mi ingreso es 14. 3 puntos. Entonces yo uno los 3 puntos mediante esta línea, ¿eh? Que se llama curva de Engel. La curva de Engel entonces es la que me muestra las combinaciones de lo que adquiero de un bien cuando el ingreso está fluctuando, está variando. Entonces explicamos esto. Si el ejemplo anterior tomamos los pares ordenados de consumo de X, QX, y el ingreso disponible, M, podemos graficar la curva de Engel. De hecho, es lo que acabamos de explicar. La curva F'S', o sea, esta es la curva de Engel del bien X para un consumidor del ejemplo anterior. Muestra que cuando el M es 6, o sea, el ingreso es 6, el consumidor compra 3 de X. Cuando el M, cuando I es 10, o sea, el ingreso, que acá debería decir M, ¿ok?
no y. Es 10 compra 5 de X. Y cuando el ingreso es 14, compra 7 de X. Debido a que la pendiente de la curva de Engel es positiva, sí, será positiva esta curva, de pendiente positiva. Pues mire, sí, porque es creciente de izquierda a derecha. O sea, en la medida en que yo aumento el consumo de X, está aumentando el ingreso disponible. Entonces, a más, sí, es directamente proporcional. Entonces, tiene pendiente positivo. Esto es cierto, lo estamos viendo. Entonces, ¿qué clase de bien es X? Es un bien normal, porque ya sabemos que cuando un bien aumenta su consumo, cuando aumenta el ingreso, pues se le llama bien normal. Pero si fuera lo contrario, si la curva de Engel fuera decreciente de izquierda a derecha y con esta tendencia, entonces sería negativo. ¿De acuerdo? Si eso fuera así, entonces estaríamos hablando de un bien inferior. ¿Ok? Un bien inferior entonces es aquel cuyo consumo disminuye en tanto en cuanto el ingreso está aumentando. O sea, son inversamente proporcionales. Ok, eso ya lo sabíamos porque ya habíamos estudiado en la elasticidad, estudiamos ese fenómeno. Pero acá se repite desde el punto de vista de la teoría del consumo. ¿Ok? Se confirma lo que allá expresábamos en las elasticidades. Si no hay preguntas antes de pasar al siguiente tema. Ok, muy bien. Veamos entonces. Derivación de la curva de demanda. Vamos a ver cómo es que se deriva la curva de demanda. ¿Eh? Determinar el punto de equilibrio del consumidor, así como hemos aprendido ahora, ¿verdad? Bajo el enfoque de las curvas de indiferencia y suponiendo que se mantiene invariable, o sea, constante, el ingreso del consumidor y el precio del bien Y, fíjese, el precio del bien Y, y que solo cambia el precio del bien X, entonces se producirán cambios en la cantidad demandada de X al fluctuar el precio. Veamos cómo es que eso ocurre, ¿eh? Fíjese bien, se mantiene constante el ingreso, no cambia, y el precio del bien Y tampoco cambia, pero sí cambia el precio del bien X. Entonces, si cambia el precio del bien X, entonces va a fluctuar el precio. Entonces, va a variar la cantidad demandada de X cuando su precio cambia. Veamos cómo es que ocurre eso con el enfoque de las curvas de indiferencia. Aquí está. Mire usted. A ver, vamos a tratar de explicar esto con cuidadito. ¿Cuántas líneas de presupuesto ven? Este gráfico no me lo vean, el de la derecha no. Por favor, centren su atención en el de la izquierda, ¿ok? ¿Cuántas curvas de indiferencia ven ahí? Pregunta. 3. 3. ¿Cuáles, perdón? ¿Cuál? La que dice Romano 1 Y sub sub 1. 1. Y Ajá. sub 1, ¿así es? Ajá. Y sub 0. Y sub 0. Y E sub y 2. sub 2. Esas son las 3 curvas de indiferencia. Ese es el mapa de indiferencia. Ese mapa de indiferencia, compañeros, es el que me muestra que los gustos y preferencias de mi consumidor. Ok. ¿Qué más vemos además en ese gráfico? Ahí hay 3 líneas rectas que parten del interseco A. Y de aquí están partiendo. ¿Cómo se llaman estas 3 líneas? A ver. Rectas de presupuesto. Exactamente. Son las restricciones presupuestarias o líneas de presupuesto. ¿Cuántas vemos? 3. 3. ¿Cuál? B1, B0 y B2. Perdón. B1, sí. B1, B sub 0 y B sub 2. Muy bien. Así es. Ajá. Bueno, vamos a partir de la línea de presupuesto B sub 0, ¿verdad? Para analizar cómo se comporta cuando la B sub 0 pasa a B sub 1 y cuando B sub 0 pasa a B sub 2.
para analizar qué es lo que está ocurriendo. Muy bien. Hemos dicho, fíjate bien los supuestos que hemos empleado. Se mantiene constante el ingreso, ¿ok? No cambia. Y el precio del billete tampoco cambia. ¿Cómo se manifiesta eso que acabo de decir en este gráfico? Si el precio de Y no cambia, ¿cómo se manifiesta eso en el gráfico de la izquierda? Les ayudo. Lo que quiere decir que si el precio de Y no cambia, quiere decir entonces que la línea de presupuesto se va a mantener en el interseco A. Aquí. No se va a mover de aquí. Este punto A permanece invariable. El interseco A. Se los expliqué hace días, ¿eh? Se los voy a mostrar para que no me digan, es que eso no lo habíamos visto. Aquí está, ¿eh? Aquí está. Cuando vimos la línea de presupuesto dijimos esto. B. En B, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí lo dice, mire. Variaciones en el precio de X, lo que ocasiona un giro de la línea de presupuesto manteniendo constante el interseco en el eje de Y. Acá. Aquí. ¿Ya? Si el precio de X cambia, entonces él se mueve de aquí para acá. De aquí para acá. Si el precio de la Y, si las variaciones de precio, de Y lo provoca un giro en la línea de presupuesto manteniendo el interseco constante acá. ¿Acá? ¿Sí? Aquí está. ¿Ok? O sea que cuando el precio del Y no cambia, dice el giro de la línea de presupuesto manteniendo constante el interseco en X. ¿Por qué? Porque las variaciones de precio solo se dan en X. Entonces, si eso sucede, entonces el interseco acá se mantiene constante. Pero si es la Y la que está cambiando, entonces el interseco se mantiene constante acá. Eso es lo que está ocurriendo en este gráfico que les estoy mostrando acá. En este. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, dijimos, dado que M, Px y Py y el mapa de indiferencia son lo que demuestra aquí. Tenemos la curva de indiferencia, el mapa de indiferencia y las líneas de presupuesto. Precios X y precios Y. Entonces, el equilibrio en C sub 0, o sea, aquí en este punto, para la línea de presupuesto A, B sub 0, en la curva de indiferencia I sub 0, y cuando Px, o sea, el precio de X es igual a P sub 0, entonces se da en este punto. ¿Ok? Pero ¿qué sucede si el precio de X aumenta hasta P sub 1? Ajá. Si el precio de X aumenta hasta P sub 1, entonces quiere decir que la línea de presupuesto se desplaza hacia la izquierda y abajo. Aquí, para acá. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se desplaza la línea de presupuesto de B sub 0 a B sub 1? Porque al aumentar el precio del bien X, la gente compra menos mercancía de X. ¿Por qué? Porque su precio aumentó. Entonces, eso equivale a que la línea de presupuesto rote, o sea, gire de aquí, de la C sub 0 hacia la C sub 1. Entonces, ¿qué va a suceder? También va a cambiar el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio antes lo tenía en la C, en la curva de indiferencia I sub 1. Pero si la línea de presupuesto al aumentar el precio de X se gira para acá, entonces ahora el punto de equilibrio del consumidor va a estar aquí en este punto. Aquí. Aquí. ¿Ok? ¿Sí? Por eso decimos, si Px aumenta hasta P1, o sea, aumenta de precio, ¿verdad? Entonces, AB gira hacia AB1, o sea, hacia AB0 a AB1, ¿ok? El equilibrio entonces pasa de C sub 0 a C sub 1, ¿va? De aquí
para acá. Para AB sub 1 en la curva de indiferencia 1, ¿verdad? La curva de indiferencia 1 y cuando el precio de X es P sub 1. En este punto el precio de X era P sub 0, pero en este el precio de X es P sub 1 y es mayor que P sub 0. Por esa razón, el giro de la línea de presupuesto es hacia la izquierda y abajo. ¿Ok? Si ahora el precio del bien X baja hasta P sub 2, o sea, disminuye el precio, entonces la línea de presupuesto AB gira hacia AB2. Claro, si el precio baja, entonces la gente compra más del bien X. ¿Por qué? Porque bajó de precio. Entonces la línea de presupuesto gira hacia la derecha y arriba. O sea, gira hacia acá. Como lo vimos hace ratos en aquel gráfico. Continuemos. Entonces les decía que si el precio del bien X disminuye, eso induce que la línea de presupuesto gire hacia la derecha y arriba. ¿Ok? O sea, se dé este movimiento de aquí para acá. ¿Ah? Entonces eso hace que la línea de presupuesto nueva choque, o sea, intersecte la curva de indiferencia I sub 2, que está más lejos del origen, ¿verdad? Y entonces se da el punto de equilibrio en este punto. ¿Ok? Entonces ocurre esto. Si PX baja hasta P sub 2, AB gira hacia AB2. El equilibrio ocurre entonces en C sub 2 para la nueva línea de presupuesto, AB sub 2 en la curva de indiferencia I sub 2 y el precio del bien X es P sub 2. Para que tengan en cuenta que P sub 2 es menor que P sub 0 y que P sub 1 es mayor que P sub 0. ¿Ok? Entonces, con los pares ordenados que tengo, porque ¿qué es lo que tengo? Acá tengo X sub 1 con precio, el precio P sub 1. Tengo X sub 0 con el precio X sub 0. Y tengo X sub 2 con el precio X, el precio P sub 2. Entonces tengo pares ordenados, ¿no?, que constituyen la curva de demanda. O sea, esta línea que une los puntos de equilibrio causados por la variación en los precios, manteniendo constantes el ingreso y el precio del otro bien, entonces causa que nosotros tengamos estos pares ordenados de las cantidades demandadas a diferentes precios. Entonces tengo X sub 1 con P1, que es mayor que P sub 0. Tengo X2 con P sub 2, ¿verdad?, siendo P sub 0 menor que P sub 1. Y tengo una tercera combinación que sería esta, X sub 2 con P sub 2, ¿verdad?, que muestra el tercer punto de equilibrio del consumidor. La unión de los tres puntos graficados como pares ordenados acá, en donde en este eje estoy usando cantidades demandadas y precios del bien X. Este gráfico es de la curva de demanda, ¿verdad? Entonces, acá siempre preguntan, ¿y cómo será los bienes Giffen, verdad? Esto se los dejo como inquietud para que averigüen. Por favor, anoten esta pregunta y averigüenla. ¿Cómo sería el caso con los bienes Giffen? ¿Qué pasa cuando el precio del bien aumenta? ¿Qué pasa con las cantidades demandadas de los bienes Giffen? Cuando los precios aumentan,
y los gustos y preferencias se mantienen constantes y el precio de los demás bienes se mantienen constantes. Por favor, averigüen esto para su haber, para su conocimiento. Entonces, esta es la manera como deducimos la curva de demanda. Esto se puede hacer matemáticamente. Usted ya hizo su primer cálculo con la tarea breve en noveno, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Utilizó un mapa de indiferencia y una línea de presupuesto. Calculó un punto de equilibrio, calculó la utilidad total y este punto. Ahora estaría solo de hacer variar el ingreso, manteniéndolo o haciendo variar los precios, ¿sí? Y ver cómo se conjuga este tipo de problemas. Este tipo de problema es eminentemente matemático. Se puede, ¿verdad? Acá les estoy haciendo un análisis gráfico, porque interesa primero conocerlo gráficamente para después entrarle matemáticamente, porque allá van a ver los gráficos. Si no entienden esto, no pueden calcularlo matemáticamente. Ok, preguntas. ¿No? Bueno, sigamos entonces. Si no hay preguntas, continuamos. Veamos ahora la parte de impuestos. Ustedes saben que nosotros podemos hacer un análisis con la teoría del consumidor de cómo se comporta el consumidor ante la presencia de impuestos. Un impuesto selectivo al consumo contra un impuesto sobre el ingreso. Analicemos primero el impuesto selectivo al consumo. ¿Ok? ¿Saben qué es un impuesto selectivo al consumo, compañeros? ¿No? ¿Quiénes fuman de ustedes? ¿Nadie? Ah, no les creo. ¿Nadie fuma? ¿Nadie fuma? Les pregunto porque un impuesto selectivo al consumo es el impuesto a los cigarrillos, ¿verdad? El impuesto selectivo al consumo es el que se le pone a una determinada mercancía, ¿verdad? Que grava el consumo de ese bien, pero es un consumo que se quiere desestimular su consumo. Por eso se le pone un impuesto selectivo al consumo. Así pasa también con las armas, ¿no? Cuando uno compra una pistola o lo que sea, le ponen un impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere que el consumidor compre armas, pues, ni quiere que esté fumando, ¿ve? Ni quiere que esté consumiendo bebidas alcohólicas. La cerveza, el whisky y el venado, por ejemplo, el ron venado, todos esos pagan impuestos selectivos al consumo. ¿Por qué razón? Porque el consumo de ese tipo de bienes puede causar costos sociales. Entonces, cuando un consumo causa costos sociales, entonces los gobiernos le imponen un impuesto a ese consumo, ¿verdad? Pero no tanto por eso, sino por captar impuestos. Imagínese usted los bolitos, ¿verdad? ¿Cuánto consumo, impuesto selectivo al alcohol hay, por ejemplo, las bebidas alcohólicas? Pero de todas las maneras, toda la gente consume igual. Pues bien, esos son impuestos selectivos al consumo. Veamos cómo se analiza un impuesto selectivo al consumo. ¿Qué tenemos? Acá tenemos un mapa de indiferencia que tiene dos curvas de indiferencia. La I sub 0 y la I sub 3. ¿Ok? Y tenemos otra que es la I sub 2, acá chiquita. ¿Ok? Pero acá tenemos tres curvas de indiferencia. Y tenemos, obviamente, una línea de presupuesto que es AB. A, B. A, B. Esa es la línea de presupuesto. Entonces, veamos cómo se afecta la cosa. Aplicar un impuesto selectivo al consumo del bien X, sea cual fuese ese bien, implica
pasar del equilibrio del consumidor C, o sea, de equilibrio, permítanme, implica pasar del consumo, del equilibrio del consumidor C, o sea, de acá. ¿Eh? En este punto, la línea de presupuesto original AB es tangencial a la curva de indiferencia 3. Entonces, el punto de equilibrio de nuestro consumidor es C. Pero, ¿qué pasa si a este consumo de este bien X viene el gobierno y le pone un impuesto sobre el consumo de este bien? O sea, le pone un impuesto sobre la renta. ¿Ah? ¿Ah? Aplica un impuesto sobre la renta para reducir la renta que debe pasar, implica, le sube el impuesto de la renta a nuestro consumidor. Si le sube el impuesto a la renta a este consumidor, ¿qué es lo que va a pasar con la renta? ¿Se va a quedar la renta en el mismo lugar o no? ¿Va a disminuir o no? Pregunta. Va a disminuir. Va a disminuir. Si usted tiene un ingreso de $1,000, ¿verdad? Libre de impuestos. Y de pronto le ocurre al gobierno ponerle un impuesto del 10%, entonces usted va a reducir su ingreso disponible de 1,000 a 900. ¿Por qué? Porque le clavaron un impuesto de la renta del 10%. Entonces, si eso es así, quiere decir que la línea de presupuesto va a saltar de AB a AB sub 2. O sea, salta de esta línea densa AB a esta línea punteada. Acá tendría que ponerle una A también. A, B sub 2. ¿Ok? Pero esta línea de impuesto sobre la renta es tangencial a la curva de indiferencia I sub 2 en el punto E. Entonces, si me ponen un impuesto sobre la renta, yo voy a reprimir, a disminuir mi equilibrio consumidor al pasar de C a E. Pero ¿qué pasa si en vez de poner un impuesto sobre la renta, pongo un impuesto selectivo al consumo? O sea, solo al consumo del bien X. ¿Ya? Fíjese bien que si yo le pongo la renta, le disminuyo su renta. No le estoy bajando, poniéndole ningún impuesto a ningún bien. Pero si yo le pongo un impuesto selectivo al consumo del bien X, lo que pasa es que el precio del bien X aumenta, ¿no es cierto? Porque sin el impuesto al consumo, las bebidas alcohólicas, por ejemplo, costaban $10. Pero si le pongo un impuesto selectivo al consumo de las bebidas alcohólicas del 10%, entonces ya no cuesta $10, sino que va a costar $11 la unidad de bebida alcohólica. Entonces lo que hago yo es subir el precio del bien de consumo. Entonces, no es lo mismo poner un impuesto sobre la renta, porque el impuesto sobre la renta lo que ocasiona es un desplazamiento a la izquierda y abajo de la línea de presupuesto, que es esta. Pasa de AB a esta línea punteada, B2. ¿De acuerdo? Se desplaza a la izquierda abajo, obteniendo un punto de equilibrio en E. ¿Por qué? Porque es ahí donde la línea de presupuesto con impuesto sobre la renta toca a la curva de indiferencia I sub 2. Pero si yo pongo un impuesto selectivo al consumo, le aumento el precio de venta a ese bien de consumo. Entonces, al aumentar el precio, ya sabemos que el interseco siempre se mantiene en A, pero la línea de presupuesto gira en torno a A, pero saltando hacia la izquierda y abajo. Entonces pasa de AB hacia AB1. O sea, salta para acá. Entonces, el nuevo punto de equilibrio va a ocurrir en el cuando la nueva línea de presupuesto con impuesto selectivo al consumo choque.
con la curva de indiferencia I sub 0 en el punto D. Entonces, con el impuesto selectivo al consumo, el consumidor cambia de equilibrio de C para D, pero con el impuesto sobre la renta, el consumidor cambia de C para E. Pregunto, ¿en cuál situación estará mejor el consumidor? ¿Con el impuesto al consumo o con el impuesto sobre la renta? Aquí está la respuesta. Yo la estoy dando. Les estoy preguntando, pero la respuesta aquí está. Dice, el consumidor estará en mejor situación con el impuesto sobre la renta que con el impuesto selectivo al consumo. Esa es una verdad. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Qué está viendo usted aquí que le dice que eso es cierto? A ver, escucho opiniones. Con el impuesto selectivo el consumo es menor que con el impuesto a la renta. ¿En qué situación está mejor? Es la pregunta. Aquí dice claramente, mira, el consumidor estará mejor en situación con el impuesto sobre la renta que con el impuesto selectivo al consumo. Esto es cierto. Por eso tiene esta cheque. Esto es cierto. Pero ¿por qué es cierto? ¿Qué estoy viendo en este gráfico que me dice que esto es cierto? A ver, esa es la pregunta que estoy haciendo. Uh-huh. Aquí hay 3 puntos de equilibrio. C, D y E. Son 3 puntos de equilibrio. El punto de equilibrio C es la situación original. Acá no había ni impuesto selectivo ni impuesto sobre la renta. Pero viene el gobierno y fija un impuesto sobre la renta y entonces el consumidor se pasa de este punto de equilibrio al punto D. Ya lo explicamos por qué. Porque la renta disminuye por el impuesto sobre la renta. Pero bien, dice el gobierno, no. Mejor quito el impuesto sobre la renta y voy a poner un impuesto selectivo al consumo para que no sigan fumando, para que no sigan comprando armas, para que no tomen bebidas alcohólicas. Entonces, si eso es así, entonces el consumidor cambia de esta posición de equilibrio C a la posición de equilibrio E aquí. Ajá. Entonces, si ustedes como consumidores, ¿en cuál posición de equilibrio les gustaría estar? Obviamente les gustaría más en C, ¿verdad? Sin impuestos, ni de la renta, ni selectivo al consumo. Pero de los 2 impuestos que puede poner el gobierno, ¿cuál es el menos? ¿Por qué digo que el impuesto sobre la renta es mejor o preferible al impuesto selectivo al consumo? ¿Por qué estoy diciendo eso? No me vayan a decir como dice aquel, porque sí, porque yo lo digo. No. No es decir la respuesta. ¿Por qué? Ahí lo tienen. En el gráfico lo tienen. Tienen la evidencia ahí. Se los pregunto de otra manera. Escuchen, por favor. Era por el equilibrio, que está mejor el equilibrio en E que en D. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque el de E está más hacia la derecha. Porque se está gastando menos en D que en E. No. Por ahí estaba la razón. Casi la dieron.
En E está mejor que en D. ¿Por qué? Que la curva está tendida a la derecha y se obtienen más consumo. Miren, hombre, yo les dije hace ratos. ¿Cuál de las tres curvas, en cuál de las tres curvas preferían ustedes estar? ¿En I sub 3, en I sub 2 o en I sub 0? Al margen de cualquier cosa. ¿En cuál que preferirían estar? En Hay tres porque ahí no se paga impuesto, ¿no? Lo que usted dijo. Ajá, Así en es. 3. Pues sí, en I sub 3, pero no es porque no pagan impuestos. Díganme la razón económica, por favor. Porque se paga menos por el producto. No. Sí, tienes razón. Se paga menos por el producto, porque no estás pagando impuestos ni sobre la renta, ni sobre el consumo. Es cierto. Pero ¿por qué? La pregunta es, ¿en cuál de las tres curvas te gustaría estar? ¿En I sub 3, en I sub 2 o en I sub 0? Tú como consumidor. Yo les dije eso hace rato, cuando comenzamos el análisis de las curvas de indiferencia. Sí, por el equilibrio que está en C, está mejor que en D y en E. No. 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 Tiene razón la compañera cuando me dijo, mire, está mejor en C porque en C no pagan ni impuestos sobre la renta, ni impuestos selectivos al consumo. Perfecto, sí, sí es cierto. Por eso ella estaría mejor en C, en la curva I sub 3. Sí, es cierto, cierto. Pero excluyendo la I sub 3, ¿en cuál estaría mejor? Incluyendo excluyendo, quitando, no tomando en cuenta la curva de indiferencia I sub 3, ¿en cuál de las otras dos estaría mejor? En la curva de indiferencia E. En la curva de indiferencia 0 o 2. En la 2. En la 2. En la 2. Ahora sí. ¿Por qué? Porque se mueve el interseco. No. Bueno, sí, se mueve, ¿verdad? Por la renta. Sí. Pero ¿por qué? ¿Qué? Porque hay una razón económica bien sencilla, fíjate. El impuesto será menor. No, hijo, no. Yo les dije hace rato una cosa. En el mapa de indiferencia, voy a buscarlo porque se lo dije, por aquí está. Cuando comenzamos a ver las curvas de indiferencia, les dije algo muy importante. Por aquí va a estar. Por algún lugar lo dije. Por algún lugar se lo dije. Aquí está. Miren. En la lámina 16. ¿Qué dice? Miren. ¿Están viéndola? El consumidor es indiferente a todas las distintas combinaciones de X y Y sobre la misma curva de indiferencia. Eso es real. ¿Por qué? Porque todas te dan el mismo nivel de satisfacción. Pero prefiere los puntos de una curva de indiferencia más alta a los de una curva más baja.
¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? De las 4 curvas que aquí estás viendo, tú estás mejor, en mejor condición, si estás en una curva más alta que más baja. ¿Cuáles son los puntos más altos? ¿A dónde están los puntos más altos de estas 4 curvas de indiferencia? La del Romano 4. Exactamente. Exactamente, Romano 4. ¿Por qué razón? Porque toda curva de indiferencia que está más alejada, más alejada del origen de coordenadas, entre más alejada está, más satisfacción te brinda el consumo de los bienes. Y entre más cerca estás del origen de coordenadas, el nivel de satisfacción es menor. Por eso es que aquí dice, el consumidor es indiferente a todas las distintas combinaciones de X y Y sobre la misma curva de indiferencia, pero prefiere los puntos de una curva de indiferencia más alta, o sea, más alejada, pues, del origen de coordenadas. ¿Ok? Y aquí lo puede ver. Mire. Mire usted la curva 4. ¿No? ¿No? Se fija. Todos los niveles de consumo de la curva 4, mire, 7, 12, 8, 9, 9, 7, 10, 6, 3. Mire los de la 1, 2, 13, 3, 6, ¿eh? 4, 4 y medio, 5, 3, 5. ¿Eh? Lo mismo acá, son valores bien bajos. En cambio, los valores de la otra, por lo menos en términos de X, son grandes. Y en términos de Y también. ¿Eh? ¿Eh? Mire, 9 contra 9, 8 y 6. 7. ¿Eh? Acá, cuando consumías 7 de X, solo consumías 2.7 de Y. ¿Ok? Pero miren la curva 2. Al consumir 7 de X, consumís 4.4 de Y. ¿En cuál está mejor? ¿En esta combinación 727 o 744? ¿En cuál está mejor? 744. Obviamente, porque consumís más de X y más de Y, pues. ¿Y qué pasa si te pasas a la 3? Mira, 7 con 7. ¿En cuál está mejor? ¿En esta o en esta? La 3, pues, porque 7 contra 7. Y miren la 4. 7, 12. Estás consumiendo la misma 7 de X, pero 12 de Y. En cambio acá en la 1 estás consumiendo 7 de X y 2.7 de Y. En cambio en la 4 tenés 7 y 12. ¿En cuál está mejor? En la 4, porque estás consumiendo más cada vez. ¿Ah? ¿Se fijan? Por eso es que estoy diciendo acá esto. Pero prefiere los puntos de una curva de indiferencia más alta que los de una curva más baja. Por esa razón es que yo les estoy preguntando lo que les pregunto acá. Quizás el consumidor estaría en mejor situación con un impuesto sobre la renta que con un impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué? Porque con el impuesto selectivo al consumo, el equilibrio del consumidor, ¿cuál es? Es D. Y D pertenece a la curva de indiferencia I sub 0. I sub 0 está más cerca del origen de coordenadas que I sub 2. En cambio, si te ponen el impuesto sobre la renta, tú vas a tener un equilibrio en E. Pero en E es una curva que está más a la derecha y arriba que la curva I sub 0. Entonces aquí estás mejor. Y obviamente estás mucho mejor si no te ponen ni impuesto sobre la renta ni impuesto sobre el consumo. Estarías aquí. Estás mejor que en cualquier punto. ¿Te fijas? Pero como el gobierno es un mal necesario, entonces él tiene que poner impuestos tanto sobre la renta como selectivo al consumo. Y ahí nos jode a todos. ¿Por qué? Porque nos arruina nuestro equilibrio de consumidor. Nos roba capacidad de compra, nos roba satisfactores de necesidades básicas. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero del mal el menos. Entonces, de dos males, el mal menor es mejor. ¿Cuál es el mal menor? El impuesto sobre la renta.
que es mucho menos dañino que el impuesto selectivo al consumo. ¿Estamos? Eso es lo que explico con esto. El otro caso es el siguiente. Y sigue. Estamos. Hoy voy a comparar el subsidio selectivo al consumo con un subsidio al ingreso. ¿Ok? Veamos. Mire usted. Aplicar un subsidio selectivo, en primer lugar, que es un subsidio selectivo al consumo. Ahorita nos están subsidiando la gasolina, ¿no es cierto? Resulta que el precio de mercado de la gasolina es de 5 puntos y fichas el galón de super, pero lo estamos comprando a 4.31. La gasolinera lo están dando 4.28. El diferencial que hay entre 4.28 y 5.12, que es el verdadero precio de mercado, es el subsidio selectivo al consumo de gasolina. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Se entiende? Lo mismo pasa con los buses. ¿Eh? ¿Cuánto paga usted por el pasaje del bus? 25 centavos. Pero ese precio que usted está pagando, en realidad está recibiendo un subsidio. El subsidio es 30 centavos más arriba, ¿no? Que es lo que se le paga a los buceros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Ahí hay un subsidio selectivo al consumo. ¿Eh? Pero el ejemplo más vívido ahorita es el de la gasolina. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos? Sin el subsidio del selectivo al consumo, o subsidio, el subsidio al ingreso. El subsidio al ingreso, compañeros, es diferente al selectivo al consumo. Selectivo al consumo es, por ejemplo, un subsidio directamente hacia la gasolina. Punto. Ese es un subsidio selectivo al consumo de gasolina. Está de moda ahorita. Pero hay también subsidio al ingreso. El subsidio al ingreso, compañeros, es, por ejemplo, cuando a usted le llegan a dar la bolsita de víveres. ¿Ya? La bolsita de víveres que anduvieron repartiendo ahí por 3, 4 veces durante la pandemia. ¿Sí? Usted no pagó nada por eso. ¿Ah? Pero sí todos lo pagamos al rato. ¿Ah? Entonces ese es un subsidio al ingreso. Porque usted no pagó nada. Pero todos los payasos sí pagamos eso. ¿Mm? Todos los demás contribuyentes pagamos eso. Entonces es un subsidio al ingreso. Es como que te aumente la renta. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, o como hacen otros países, ¿verdad? Dice así. Si usted tiene un ingreso anual menor a, qué sé yo, $30,000 al año, usted no paga impuestos sobre la renta. ¿Qué es lo que está haciendo el fisco? Te está subsidiando tu ingreso. ¿Por qué razón? Porque no te está cobrando impuestos sobre la renta. El hecho que no te cobre impuestos sobre la renta quiere decir que te está subsidiando el ingreso. Te está haciendo, al exonerarte del pago de impuestos, es como que te esté aumentando tu renta. ¿Por qué? Porque no la pagás. En cambio, te pasaste $10 por arriba del límite inferior y te clavan ya, te empiezan a poner un impuesto sobre el ingreso. Entonces, tu renta disminuye. Pero si estás por debajo de ese nivel, entonces es como que te estén subsidiando tu ingreso. ¿Estamos? Entonces, el subsidio al ingreso es como la exoneración de impuestos sobre la renta, por ejemplo. ¿De acuerdo? O como piensa hacer allá en el Bitcoin City. ¿Ah? Todos los inversionistas que lleguen allá van a tener una exoneración de impuestos municipales, impuestos sobre la renta y no sé qué cuántos más. Y no van a pagar impuestos por N años. ¿Ah? Ese es subsidiar el ingreso que estos van a obtener ahí, todos los extranjeros inversionistas que se ubiquen allá. Están aumentándole su renta. Eso es lo que están haciendo con el subsidio al ingreso. O eso es lo que van a hacer, mejor dicho. Entonces, está de moda estas cosas. Veamos entonces, ¿qué estamos analizando acá?
La línea AB, que la está viendo, mire, AB es la situación original. Acá no hay subsidio ni al consumo ni al ingreso. Acá estamos. Entonces, el equilibrio que se logra sin el subsidio y sin el subsidio selectivo al consumo ni el ingreso está en el punto C. ¿Ok? Está en el punto C. Pero, ¿qué sucede si yo te doy un subsidio selectivo al consumo como el de la gasolina? Lo que yo estoy haciendo es que tú no estás pagando el precio de mercado de la gasolina, sino que estás pagando un precio subsidiado. Entonces, eso equivale a que te disminuyen el precio de la gasolina. Entonces, eso significa que tu interseco se mantiene en A, pero como estás pagando menos por la gasolina, entonces la línea de presupuesto gira, manteniendo constante el interseco en A, pero gira hacia la derecha y arriba. Y entonces va a tocar tangencialmente la curva de indiferencia I2. ¿Ok? I2 en el punto D. ¿Ok? Entonces, cuando yo pongo un impuesto selectivo al consumo, lo que está sucediendo es que la línea de presupuesto gira a la derecha y arriba y se define un nuevo punto de equilibrio en D de la curva de indiferencia I sub 2. ¿Ok? Ese es el impuesto selectivo al consumo. Pero si yo subsidio el ingreso, como por ejemplo cuando regalo las famosas bolsitas de alimentos, o como cuando exonero del pago de impuestos a empresarios o a consumidores que están por debajo de la línea mínima de pago de impuestos, entonces es como que al no pagar ellos impuestos, es como que le aumente su renta. Entonces lo que ocurre es que la línea de presupuesto salta a la derecha y arriba. O sea, es la línea punteada, esta línea, la línea B2. Si eso ocurre con el subsidio al ingreso, entonces esta línea va a ser tangencial a la curva de indiferencia I3. Y entonces vas a tener un nuevo equilibrio consumidor en E. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿En cuál situación estaríamos mejor? Excluyendo a C. C, ¿en cuál situación estaríamos mejor? ¿En C, en D o en E? Obviamente la respuesta es esta. Dice, el consumidor estará mejor, en mejor situación, con el subsidio al ingreso que con el subsidio selectivo al consumo. ¿Por qué eso es así? Bueno, sencillamente porque el subsidio selectivo al consumo significa pasar del equilibrio C al equilibrio D. Pero ese equilibrio D está en la curva de indiferencia 2, que está por debajo de la curva de indiferencia 3, que es la curva de indiferencia que define el nuevo equilibrio cuando en vez de poner un subsidio selectivo al consumo, pongo un subsidio al ingreso. En ese caso, estoy tocando una curva de indiferencia más alejada del origen. Entonces, lo que más conviene es subsidiar el ingreso de la persona que subsidiar al subsidio selectivo al consumo. O sea, el consumidor está mejor en E que en D. ¿Ok? Esa es la situación. O como decimos acá, aplicar un subsidio selectivo al consumo en E de X implica pasar del equilibrio del consumidor en C al equilibrio en D. Mejora la situación del consumidor. Subsidio selectivo al consumo. Aplicar subsidio al ingreso implica aumentar la renta, por lo que debe pasar del equilibrio del consumidor C al equilibrio en E. Mejora la situación del consumidor. Comparando los equilibrios D y E, el consumidor está mejor en E. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque está en una curva de indiferencia que está más alejada del origen de coordenadas. O más bien, los puntos de consumo en la curva de indiferencia 3 son mucho más altos que cualquier consumo de las otras dos curvas de indiferencia. Consecuentemente, el consumidor está mejor en E que en D. ¿Estamos? Esa es la explicación
para este caso. Entonces, ¿qué convendría mejor? ¿Subsidiar el precio de la gasolina o decretar una disminución del impuesto sobre la renta? ¿Cuál sería mejor? Ustedes que ahora ya saben de impuestos. ¿Ah? Escucho. Pregunta. Subsidio al ingreso. Subsidio al ingreso, sí es. Pero lo que estoy preguntando es, ¿qué conviene más? ¿Subsidiar el precio de la gasolina o decretar una disminución del impuesto sobre la renta? Eso es lo que pregunté. Decretar el impuesto menor ¿Cuál impuesto? sobre la renta, ¿Por qué? porque de esa forma la curva de indiferencia sería más lejana a la línea de ingreso que tenemos. Porque eso significa hija, que a usted le estaría aumentando su ingreso disponible. Si el gobierno, en vez de subsidiar el consumo de gasolina, decretara la disminución, en vez de cobrarnos el 10% de impuestos base sobre la renta, nos cobrara 8%. Con eso nos estaría haciendo un regalo enorme. ¿Por qué? Porque nos estaría aumentando nuestra renta disponible. Es mucho mejor eso que subsidiar la gasolina. ¿Ah? Y el que tenga carro, que pague el precio de la gasolina, pues punto. ¿Ah? Y el que tiene carro y le disminuyen su impuesto sobre la renta, de ahí va a sacar para pagar el impuesto, el aumento del precio de la gasolina. ¿Se fija? Es mucho mejor, es mucho más práctico que estar en ese despelote que tienen ahora. ¿Se fija? Pero claro, estas cosas no las analizan. ¿Ya? Esto no lo analizan. Sencillamente se ponen de acuerdo, démosle aquí y ya estuvo. ¿Sí? Cuando la cosa puede ser completamente diferente y más favorable para todos. Disminuir unos 2 puntos del impuesto sobre la renta. ¿Ah? Es mucho mejor eso que estar pagando la factura petrolera así tan alta. Y así, ¿qué es lo que sucede? Cuando el consumidor final de gasolina paga el verdadero precio de lo que vale la gasolina, hombre, consume menos. Racionaliza su consumo. ¿Ah? Racionaliza su consumo porque le están dando donde le duele. ¿Eh? Pero ahora, como está el precio barato y entre todos estamos subsidiando a los que estamos consumiendo gasolina, hasta Juan Pérez de allá de Chirilago, que el pobrecito allá siembra frijoles y no sé qué más, hasta ese pobre ciudadano salvadoreño está subsidiando a los que consumimos gasolina y tenemos carro acá en San Salvador. ¿Usted cree que eso es justo? No, pues, eso no es justo. ¿Mm? Que pague el que consume la gasolina, no el que no consume gasolina. ¿Ah? Como cualquier humilde consumidor que no tiene nada que ver con eso. ¿Te fijas? Entonces, por eso es que este tipo de análisis microeconómico de la teoría del consumidor ayuda a tomar mejores decisiones a los gobiernos para promover el mejor bienestar de la población, que tomar decisiones alocadas a tontas y a locas, pues, porque eso es ineficiente. ¿Ok? Preguntas. De forma matemáticamente, Lick, ¿cómo podemos calcular qué tan lejos o cerca está nuestra curva de indiferencia de nuestro presupuesto, de nuestra línea de presupuesto? Ese, como te mostré en el ejemplo que desarrollamos. Lo que sucede es una cosa, que acuérdate tú que las curvas de indiferencia son curvas que se definen matemáticamente, pero habría que estudiar los gustos y preferencias de cada uno de nosotros para poder definir cuál es la forma de la curva. Yo, por ejemplo, en el caso de que estudiamos en la tarea breve, si me permiten un momentito, por favor, a ver, permítame.
En el ejemplo, a ver, en el ejemplo de equilibrio del consumidor que yo les mandé, ¿verdad? Para que lo estudiaran cuidadosamente, ¿verdad? Yo dije lo siguiente, acá, ¿lo ven? ¿Ven este caso? Este es el que les mandé, Sí, Lick. ¿ok? Yo les dije acá una cosa, miren. El consumidor tiene esta función de utilidad. La utilidad es función de X, Y, o sea, solo está consumiendo dos bienes, X y Y. Pero la forma de la ecuación de utilidad es X por Y. Esto, compañeros, es una ecuación que refleja un mapa de indiferencia de un determinado consumidor, ¿verdad? Para poder definir esa ecuación, pues mire, se necesitaría estudiar cuáles son los gustos y preferencias de cada uno de nosotros y tratar de traducir esos gustos y preferencias en una fórmula matemática que exprese eso. Si logramos esto, ¿verdad? Esta fórmula, ¿verdad? La que les puse en la tarea era X a la 1/2 por Y, ¿verdad? Así decía la fórmula. Ese es de otro tipo de consumidor, ¿verdad? Y por acá tengo un ejemplo, si me permiten, que quería desarrollar ahora este día, pero no tenemos tiempo, desdichadamente, ¿verdad? Es este, mire usted, permítame. Este es el ejemplo que quería desarrollar para hoy. No está proyectando, Lick. Espera. Es este. Este es el que quería hacer ahora, ¿ve usted? Mire. Este es el ejemplo que quería hacer hoy. Desgraciadamente no hay mucho tiempo para hacerlo. Tenemos esta curva de indiferencia, mire. La curva de indiferencia es U de XY, pero es igual a X por Y más X más 2Y. El ingreso disponible son $51. El precio de X es 2 y el precio de Y es 5. Y les pedía que calcularan igual que como en la tarea breve. ¿Saben? Esta es otra fórmula que pertenece a otro consumidor, obviamente. ¿Sí? Y acá tenemos otros problemas. ¿Sí? Tengo una batería de ejercicios para ustedes, ¿verdad? Pero como te digo, cada consumidor tiene su particular mapa de indiferencia. El problema es definir esa fórmula que te mide tu mapa de indiferencia. De ahí el ingreso y los precios de los bienes, esos están dados por el mercado. Ahí no hay problema porque son cuestiones objetivas. Pero la curva de indiferencia es una cuestión bien subjetiva de cada quien. No es lo mismo mi curva de indiferencia, mis gustos y preferencias, que con los gustos y preferencias, por ejemplo, de Briseida, ¿verdad? Briseida tiene su particular mapa de indiferencia. Lo mismo Robin, o lo mismo Juan Antonio, o lo mismo Ronald Giovanni, cualquiera. Cada quien tiene su propia manera de tener sus propios gustos y preferencias. Y ninguno se parece. ¿Eh? Por eso es que se estudia detalladamente la teoría de cada consumidor para saber cómo es que él se comporta. ¿Ok? No sé si es claro tu pregunta. Sí, Lick, gracias. Bueno. Vamos a llegar hasta ahí. Espero mandarles otro ejemplo para que tomen cartas en el asunto y podamos trabajar otro. Voy a revisar su tarea y la tarea le voy a mandar las respuestas correctas en caso de que el ejercicio no haya sido bien hecho. En todo caso, agradezco el trabajo que hicieron, el esfuerzo que se tomaron los que trabajaron la tarea 9. Muchas gracias por su atención y tengan buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias, Ale. Feliz noche.